Uno. Que Miguel no puede entrar. Muy buenas noches. Somos alumnos de la carrera de la Ingeniería en Sistemas a Distancia del Instituto Tecnológico Superior Progreso y nos ha tocado trabajar el tema de NoSQL y a través del sistema, eh, ¿cómo se llama? Mon, MongoDB. MongoDB. Vamos a mostrar un poco acerca de lo que hemos trabajado. Muy bien, compañeros, pues iniciamos. Bien, somos el equipo número uno. Pues ya veo quiénes somos: Luis, Ana, Chivo, Miguel y un servidor. Esta exposición es sobre la validación de datos en MongoDB. Este, ¿Qué es MongoDB? Es una base de datos de no SQL orientada a documentos. Permite trabajar con datos de forma flexible, ¿no? Pero también ofrece validaciones para mantener la integridad de la información. En esta práctica se trabaja con dos colecciones principales que son cliente y cita, y mis compañeros pues, van a ir explicando, ¿no? Sobre los códigos y los comandos. Este, Primeramente pues abrimos, ¿no? Nuestra base de datos, y para empezar a crear el MongoDB tenemos que entrar a localhost 27017, y pues va a continuar Ana. Bueno, como comentó mi compañero, vamos a utilizar lo que es MongoDB, que primero necesitamos, esta es la interfaz que nos presenta al principio, cuando abrimos el programa. Y lo primero que necesitamos saber es que estamos conectados al servidor que utiliza Mongo. Así es. El servidor que utiliza Mongo es el 27017, ese es el puerto. Y necesitamos estar conectados a él. Para poder crear lo que es nuestra base de datos, necesitamos estar en esta parte y ponerle el signo de más, que ahí dice Create Database. Ahí vamos a darle clic y inmediatamente nos presenta esta pantalla. Esta pantalla nos pide lo que es el nombre de la base de datos que nosotros vamos a crear. En este caso, nosotros tenemos un esquema que proporcionó la maestra y se llama la base de datos estética. Y ese mismo nombre le vamos a agregar. Por defecto nos pide que creemos una conexión. Las colecciones son como si fueran tablas para la base de datos. En este caso, como comentó mi compañero Trejo, son dos colecciones importantes que vamos a necesitar. La primera es cliente La segunda es cita. y ese es el que vamos a crear en este momento, cliente. Damos en Create Crear. Database y nos presenta esta pantalla. Aquí, como podemos ver, ya está creada nuestra base de datos y nuestra primera colección, que es cliente. Pero si nos damos cuenta, cliente no tiene nada. Lo primero que necesitamos hacer es crear la estructura de esa colección. ¿De qué manera? Nos Ahí vamos, nos dirigimos al Open Mongo Shell. Abrimos, le damos clic. Ya ahí vamos a colocar lo que es la estructura de lo que es por decir así, de la base. de la base de datos. Vamos a colocar la estructura. Si vemos, tenemos, dice estética, que es la base de datos con la que vamos a trabajar. Y ahorita le vamos a agregar esa estructura que nos va a servir para ir formando hoy sí que darle un cuerpo, por así lo queremos entender, para darle un cuerpo a esta base de datos. Muy bien, use estética. Ahora debemos agregarle no sé si estoy correcto, db.run command. Permítame en un momento les
comparto el código. Ujú. Aquí tenemos el código. Perfecto. Luis, ¿puedes proseguir? Sí, acá tenemos los comandos, el comando, un command, que es donde vamos a realizar lo que es la estructura. El call mode es cliente, así se vaya, así se llama, así se va a llamar. Si necesitamos una validación, después de la validación vienen los esquemas, ¿sí? El tipo de objeto que vamos a manejar, los requerimientos que necesita el esquema, que en este caso va a ser folio, número cel, nombre, apellido, sexo, edad. Esta información, si no me deja mentir aquí el compañero Chío, aparece dentro del esquema que la misma maestra nos manda. No sé si estoy correcto, Chío. Sí, afirmativo, compañero. Son las propiedades que va a llevar este esquema, es lo que le va a dar el formato a nuestra tabla, las cuales pues son el folio, el número celular, nombre, apellido, sexo, edad. Pues ahí nosotros tenemos que declarar, ¿no? Por ejemplo, string, ese es el formato que Cadena. va a llevar ese folio, cadena. La restricción, por ejemplo, en sexo, pues le tenemos puesto M, F y otro. Eso está restringido para que pues el usuario no pueda escribir ahí algo que no sea correcto, ¿va? Y pues la edad la tenemos restringida como int Item type. y Int. mínimo 0 para que sea igual cuadre con lo que es la información. Y podemos, al final tenemos unas validaciones y por último se agrega un código que eso nos va a indicar que nos va a permitir que el folio sea el único para que no haya redundancia o se repite el folio, no para no tener más del mismo folio con el mismo número va la redundancia. Aquí, como comenta nuestro compañero Chío, esta parte son restricciones que tenemos para poder tener un código adecuado, un código sin redundancias y que podamos tener este viene siendo como una llave primaria en este documento, ya que Mongo utiliza como documentos cada uno de los registros, es decir, que va a ser una colección, como se llama las tablas, colección de documentos, ya no son de registros. Ahora le damos Enter y podemos darnos cuenta que aquí nos dice folio-1, es decir, que nuestra base de datos ya tiene un documento o la estructura más bien de un documento. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos agregar lo que son la información. Esa información la vamos a agregar de la siguiente manera. Cliente. ¿Me ayudas? ¿Me Miguel. ayudas, Chivo, por favor? Miguel, ¿me escuchas? Sí, sí, escucho. Ahorita vamos a agregar, escuchaba Chío, pero bueno, Entramos eh, en data. a Sí, data, ahorita vamos a exactamente. Así es. Le vamos agregar a dar un clic un cliente en a Allá. data, add data, Insert insertar insert document. Este documento. documento. En esta parte vamos a insertar la información que va a llevar la estructura que acabamos de crear. ¿Sí? Si nos ayudas, Ana, con el formato, por favor. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos lo que es la estructura de cómo vamos a ingresar lo que son los datos.
Si recordamos cómo creamos lo que es la estructura, pues le creamos lo que es folio, número de cel, nombres, apellidos, sexo y edad. Nosotros necesitamos agregar los nombres, así como le agregamos en la estructura, así necesitamos agregarlo en esta parte para que pueda coincidir y podamos agregar lo que es los Ana, datos. antes de empezar, En antes de esta, continuar, ¿qué pasaría que por algún motivo yo le quite una coma al cual, no sé, a Bueno, Lucrecia? O en esta, ok. sí, ajá. en ¿Qué esta pasaría, ¿Sí? Miguel? parte, por lo que comenta Luis, es que si tú le quitas alguna coma o comillas, este Sistema, sistema no te va a alertar de, de lo que, de del los error. errores, pero no te va a dejar insertar. Entonces acá tenemos que estar muy pendientes porque no es como el SQL. Este es un poquito más amigable, pero tiene ese detalle que no te va a dirigir donde vas a tener el error. Entonces, tienes que estar muy pendiente de alguna coma o la escritura. Si tú tienes eh, la escritura de cuando hiciste tu, Estructura. tu estructura en clientes, si dice cliente en letra mayúscula, sí tendría que estar. Si no, no te va a dejar insertar. Sí es, afirmativo, Miguel. A eso preguntaba. Excelente respuesta. Continuamos, Ana, por favor. Pues aquí ya tenemos lo que es la estructura como debe de ser. Lo que comentaban mis compañeros, aquí si le hace falta una coma, un punto, unas comillas, no te deja insertar, pero tampoco te alerta de qué es lo que le hace falta a tu código para que pueda funcionar. En el momento que nosotros le ponemos bien lo que es la estructura, se habilita lo que es el botón de insertar y te permite insertar lo que es el primer dato. Aquí podemos ver, es nuestra base de datos con datos y nos permite lo que es ver, visualizar qué es lo que ya agregamos. Si nos damos cuenta, aquí hay un guión bajo ID. Ese guión bajo ID nosotros no lo creamos, no lo pusimos, pero el Mongo por default te genera lo que es un código que no se repite. ¿Para qué? Para que en algún dado caso que tú no tengas una llave primaria, que nosotros sí la tenemos, que es folio, pues puedes tomar esa ID y pueda servirte para tus proyectos. Ana, entonces esa Aquí, ID, perdón que te interrumpa. Entonces sí, esa ID automáticamente la genera el sistema, ¿no? exactamente, sí. Es un número que está en hexadecimal, si se dan cuenta tiene letras y tiene números para que no se repita. Por eso tiene el ID, guión bajo ID, para que pueda ser un número eh, Único, irrepetible, único, perfecto. exactamente. En dado caso que nosotros queramos ver el código así, lo podemos dejar así, o si no, podemos visualizarlo de diferente manera, que es poniendo aquí en donde está una ventanita, lo podemos ver aquí los registros, y nos muestra aquí arriba qué tipo de dato es el que acepta. Strings, entero, etcétera. Aquí está. Ahora, si nosotros queremos agregar otro documento, Ese nos hacemos lo diríamos, mismo, ¿sí? sí, a data, inserte documento. Borramos todo esto y por facilidad pegamos el mismo código, pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros queremos insertar un archivo, pero que tenga el mismo folio? Recordemos que el folio no dejamos que sea repetido o que se duplique. Es decir, ¿no? En nuestras restricciones dentro de nuestro código al crear la estructura de la colección cliente, no permitimos que nuestro folio se repita. ¿Qué pasa? Aquí de primera no nos dice ninguna alerta, no nos
no nos da ningún indicio que no se puede. Pero al momento de querer insertar, No te no va a se dejar. puede, no No se te va a puede. dejar. Claro. ¿Por qué no nos deja, Trejo? Por lo Porque- mismo, porque porque vas a tiene el repetir mismo folio folio. y no se puede repetir el folio. Nunca. Para eso es el ID. Es como una cédula de identificación. Excelente. Claro. Ahora, si nosotros le agregamos otro folio Ahí y sí cambiamos, ahí sí te va a dejar sí, agregarlo. nos puede ayudar y nos puede dejar, nos deja realmente agregar otro documento. Hubieras puesto Trejo femenino. Está bueno. Seriedad, Luis, Bueno, por favor. Grabando. ahora podemos agregar, insertar otro documento y se genera otro documento. En dado caso que no se vea al principio, que es muy raro, podemos refrescar lo que es la pantalla de esta manera. Refrescamos y nos deben de salir todos nuestros registros o nuestros documentos más bien. Esos son documentos que tenemos dentro de nuestra colección cliente. Hasta ahí, pues, nuestra explicación acerca de la colección cliente. Ahora necesitamos crear una segunda colección. ¿Cuál es esa colección? ¿Alguien me puede decir? Cita. Cita. Cita, así es, Cita. cita. Para ello, ¿me ayudas? ¿Quién me puede ayudar, por favor? ¿Cómo creamos nos otra hacen más. colección? Nos ponemos Estética allá en más, estética más crea Perfecto. colección. y ahí va y cita. Le pones el nombre de cita. Creamos la colección. No parece porque Ahora- todavía no nos ha ingresado nada. Hay que generar Ahora, la estructura de como- la tabla. Exactamente. Como hicimos en la estructura, La en primera. el documento El cliente. anterior, pues nos vamos a Open MongoDB Shield Share. y primero que nada necesitamos utilizar un comando. Use estética. ¿Para Para qué? mostrar la tabla. Para Para que nos mostrar- le indique que vamos a trabajar en la tabla estética. Ahora sí, podemos agregar lo que es la estructura, ya que nosotros ya le dijimos a Mongo que va a trabajar en esta base de datos. Por razones de tiempo, vamos a agregar lo que es el código y Estructura. les vamos a explicar cómo funciona esta estructura. Primero que nada, nos damos cuenta si realmente los nombres de nuestra base de datos y de nuestra colección coinciden, ya que si no coinciden, no nos va a dejar agregar o nos marca un error, pero no nos dice qué errores. ¿Alguien, por favor, me puede ayudar con el código? Pues como en el anterior, esto de vemos estética de db.run command, el cool mod, que es la cita donde vamos a estar creando la estructura, la validación, los esquemas, ¿sí? La clase del tipo que es objeto y los requerimientos que nos pide para esto para lo que es la estructura de la cita. Estructura. Entonces tenemos cita, cliente folio, fecha, hora, estatus y como hace rato comentaba, esta estructura la tenemos de la tarea de la estructura que nos manda la maestra. Entonces de ahí tenemos las propiedades de cada uno de los datos que vamos a necesitar, que es de ncita, es type de string, en el caso de cliente, folio, bison type, de strip también, tipo cadena, ya no se ve porque se bloqueó. Pero bueno, en el caso de Perdón, fecha, disculpe. el bison type date, que es la fecha, date viene de la fecha, hora, tenemos string, aplicamos el mismo, status, número, agendada, cumplida o cancelada, que es el tipo de cita que se está manejando dentro de la estructura. Hay unos puntos acá que nos marca
que es el PK, que es la lógica de la cita, y el FK, que es lógica, que es el folio de cliente. Después tenemos la validación del streak, y cuando tenemos un error también nos indica el sistema. Al final tenemos en la parte final del algoritmo, tenemos lo que es cuando hay alguna situación de duplicado, para que no se pueda duplicar algún dato dentro de lo que es el folio de cliente, etcétera, se aplica este comando que es ncita1, que única, ¿sí? Aquí lo dice, única true, ¿sí? Verdadero. Te muestra, Ahora, perdón, de hecho te muestra la llave foránea y la llave primaria. Así es. ¿Cuáles así es. son? Es ncita, es el primary key, y cliente folio es el foreign key. Eso nos sirve para relacionar con la tabla anterior. Efectivamente. Excelente. Así es, como comentaron mis compañeros, aquí pues como hicimos en la tabla, en la colección anterior que es cliente, pues determinamos que el ncita va a ser nuestra llave primaria y que no se puede repetir. Le damos enter y nos dice que ncita-1 quiere decir que nuestra colección ya está creada. Ya está, la estructura ya la tenemos. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? Pues ingresarle datos. Para eso nos vamos aquí a cita y agregamos lo que es un documento. Como en la colección anterior, también vamos a poner el código por cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo queda, Luis? Aquí tenemos lo que es la estructura de cómo vamos a insertar un documento. Tenemos los datos que son las referencias para poder ingresar. Tenemos la ncita, que es único. El cliente folio. Este cliente folio lo agregamos ¿para qué? Para, como dijo mi compañero Chio, se pueda relacionar con nuestra tabla cliente. Que le digamos a Mongo, esta cita es de tal cliente. Y nosotros podamos tener una relación entre tablas. No sé. Ajá. Ponemos insertar. Y como podemos ver, aquí ya tenemos nuestra primera cita creada y relacionada con el cliente folio C001, que si nos damos cuenta, nos vamos a esta tabla que es C01, si existe y aquí está. Es de Lucrecia. Lucrecia García es la afortunada que tiene una cita Lucrecia en la Lombardo. estética. Una preguntita, Sí, perdón. Cuando trabajamos el SQL, nosotros podemos vincular una tabla con otra, logramos hacer este match una con otra. En el caso de MongoDB, tengo entendido que se puede o no se puede hacer eso. Lo que pasa es que realmente Mongo no son es documentos. exactamente. MongoDB son documentos. Ujú. Sí, y no tiene una relación en sí, Ándale, pero Claro. podemos, digamos, vincular lo que son un documento con otro, ¿no? colecciones Como lo por estás haciendo medio ahorita. de los IDs del cliente. En nuestro caso, nosotros creamos un cliente folio para que pueda vincularse con la colección cliente, Ese folio de que cliente, aparenta una relación. ese folio de cliente, este cliente folio C001 está en la tabla, el documento anterior entonces que hicimos, Así ¿no? Ahí es, está, aquí está, es el que dijimos que ahí Lucrecia está. Ah, García es la perfecto. afortunada. O sea, quiere decir que pues de esta cita le corresponde a Lucrecia García.
vinculando una colección con otra, aunque no se relacionan digamos, así en sí, pero sí se vinculan, Oh, perfecto. ya que pues como son documentos, pues no puedes relacionar un documento con otro, pero sí los puedes vincular. Y esto Excelente. también nos da la opción de que, pues, en este caso, Lucrecia García pueda tener otra cita, nada ¿Cómo lo más. haríamos? ¿Cómo podíamos hacer eso? ¿Alguien me ayuda? Sí, tendríamos que agregar otro registro. Insertamos el Aquí quisiera, documento. aquí quisiera de hacer un paréntesis. Aquí nosotros tenemos dos formas. Aquí dice import J. Johnson. J. Johnson es como los documentos que puede 10 soportar minutos. Mongo para importar lo que son, en vez de ponerlo en código, digamos, en consola, podemos importar un J. Johnson, pero por práctico, pues nosotros decidimos hacerlo de la manera en que Forma lo estamos manual. probando. Así es, para que nosotros podamos entender los comandos, entender la forma y la estructura de lo que es MongoDB. Dicho esto, pues vamos a agregar lo que es lo que dice nuestro compañero. Agregamos una cita. Recordemos que nuestra N cita no puede ser duplicada. ¿Qué pasa si nosotros queremos insertar? Pues simplemente no podemos. Aunque no nos bloquea lo que es ¿Por qué nos deja, Miguel? Porque recordemos que tenemos la restricción donde está bueno, No se puede duplicar, ¿no? no se puede duplicar. Así que sí tendría otra cita, pero en este caso en diferente horario. Entonces hay que cambiarle, si se le tendría que cambiar La cita, Sería ¿no? como cambiar El número de el folio exactamente de el la cita. folio. cita. Folio. Ya Oh, sería por decir, si ella quiere un horario de 2 de la tarde y ya las citas ya es hasta el número 20, pues y el de las 2 de la tarde es el número 19, pues sería en este caso el folio 19. perfecto. Aquí podemos agendar otra cita, pero si nos damos cuenta es el mismo cliente. El cliente folio es el mismo, pero la cita es Es otro. diferente. El número de cita es diferente. Ahora sí, nos lo deja agregar y aquí nos lo presenta. Aquí están las dos citas de la misma cliente, pero en diferente horario, Hoy, Alex, si lo que hiciera yo ver diferente en número forma de horas. horizontal. Podemos ingresar aquí, donde está como un tipo Ah, ventanita. ya. Damos clic, Le ¿no? damos clic A modo de y tabla, ¿no? nos lo muestra exactamente como tal. Y aquí nos muestra todo lo que nosotros ya agregamos. Y Excelente. lo que MongoDB nos agrega por default. Si nos damos cuenta, es diferente. Es diferente el ID. Por eso no se duplica. Perfecto. Muy Perfecto. bien. Pues no sé, compañeros, ustedes qué dicen. Creo que con esto daríamos por concluida lo que es nuestra sesión. Ya estamos a 2 minutos de terminar la llamada. Pues yo creo que ya está bastante explicado, ¿no? Muy Cómo, bien. cómo Pues usar MongoDB y crear tus tablas, tu base de datos. y Este, tu relación entre lo que son las tablas. Entre lo que son documentos, porque más que tablas son documentos, sí, documentos. porque es no SQL, Así es. claro. Pues muy bien. No sé ustedes qué dicen. Con esto cerramos la sesión, ¿les parece? Compañeros, ¿están de acuerdo? Muy bien. Yo Sí, soy Luis Afirmativo. Caballero. Bastante Sí, claro. Doy el Miguel, visto bueno. sí, sí.
Muy bien, Pues yo soy Luis cerramos, Caballero, cerramos la actividad. Reiko Yo Martínez, soy Ana Caballero. Miguel José Caballero. Chío, Miguel José Caballero. Chío. Y repito, somos estudiantes de la carrera de Sistemas a Distancia del Instituto Tecnológico Superior Progreso y con esto damos terminada nuestra sesión de hoy. Muchas gracias.